Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, gracias damos, Señor Padre, porque, Señor Padre, nos pudimos levantar gracias a ti. Pudimos abrir los ojos gracias a ti, Señor. Podemos caminar, lo cual muchas personas no pueden, Señor. Gracias por ese privilegio, gracias por todas las bendiciones que nos das y muchas de las veces no nos damos cuenta. Perdónanos, Padre Dios. Perdónanos y síguenos guiando a través de tu presencia, Señor, de tu Santo Espíritu. Bendice a tu iglesia que está aquí presente y los que nos hicieron. De igual manera, Padre Dios, no sabemos qué está pasando en sus vidas, no sabemos nada, Señor, pero sé con ellos también, Señor. En esta mañana damos las gracias y oramos en el glorioso nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Les pido perdón porque me centré en el 21, pero ya lo encontraré. Gracias a Dios. Capítulo 22, versos del 12 al 14. Y léanlo para seguir. Gracias, gracias. Es muy importante que me digan. Y yo no me voy a molestar nunca antes de darles las gracias. Bien, hermanos, entonces estamos centrados, ¿verdad?, en el cielo. Y ya por las últimas palabras que ahí en la cocina, hermanos, se trató de la contaminación y cosas así, ¿verdad? Y el hermano dio un punto bien clave, de veras, que ya ven cuánto cohete mandan al cielo, ¿verdad? Y rompen, dañan el cielo. Y es a causa de eso que estamos sufriendo un calor atroz, duro. Pero hermanos, ¿el hombre ha llegado hasta donde está Dios? Claro que no, porque la palabra de Dios, la Biblia enseña que hay un tercer cielo. Y es donde está el Señor. Pero hay una pregunta sobre este tema. Y la pregunta es, ¿cómo ir al cielo? ¿Cómo ir al cielo? Muchas preguntas, muchas personas se preguntarían eso. Claro que usted y yo ya sabemos lo que dice la palabra de Dios. Primeramente tenemos que tener paz con Dios. Paz con Dios. Si yo no estoy en paz, no puedo ser feliz. Si yo no estoy en paz, no vengo contento aquí a la iglesia. Si vengo disgustado no voy a poder gozarme de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo ir al cielo? Tenemos que tener esa paz con el Señor. Y es lo que está falto el mundo entero, porque cree que andan los países en guerra y todo eso. Entonces, ¿cómo ir al cielo? ¿Qué debo hacer para ganarme el cielo? Usted también sabe que no puede hacer nada para ganarse el cielo. Pero sería muy bien que hiciéramos una pregunta, hermanos, una pregunta, porque a Cristo Jesús le venían con muchas preguntas. Y sería bueno examinar, ¿verdad? Porque un joven, hermanos, muy rico, vino con esa pregunta. Y ahí puede verlo en Marcos capítulo 10, verso 17, o en Mateo 19, verso 16, donde dice ese joven, dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fíjense nada más, este fue un joven, hermanos, que tal vez fue sincero en su pregunta. Muchas de las veces, hermanos, hacemos preguntas, pero no somos sinceros en la pregunta. Había un interés de este joven. Entonces, viene a Jesús y le dice que qué debe hacer, cómo puede ganar la entrada al cielo. Qué bien haré para tener la vida. Pudieran ser todas esas preguntas que estuviera haciendo a la misma vez el joven. Pero otra persona, otro personaje, hermanos, y este fue un intérprete de la ley. Fíjense nada más, un intérprete de la ley. Si el intérprete de la ley sabía realmente qué es lo que tenía que hacer, ¿por qué viene a Jesús? Ahí podemos aprender tantas cosas. Yo he aprendido muchas cosas. Pero veamos lo que dijo el intérprete. El intérprete de la ley dijo, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Este intérprete de la ley, usted conociendo la Biblia, él venía nada más para tantear a Jesús. Vamos a ver
este rabino a ver si sabe la ley. Ese nada más. Es bueno, hermanos, hacer esa pregunta, e inclusive si yo no sé un texto correctamente o el trasfondo de ese texto y me salgo fuera de contexto, es bueno que otra persona me enseñe y me diga, porque yo creo que no hay hombre que entienda toda la Biblia y la aprenda toda su vida. Entonces, el intérprete de la ley, hermanos, hizo una pregunta, pero la respuesta a este joven hacia la pregunta que hizo a Jesús, dijo Jesús en su respuesta: si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. El joven dijo que sabía todos los mandamientos, pero no me voy a centrar ahí porque usted ya sabe cuál fue el problema de este joven. Usted sabe cuál fue el problema de este joven. Y el problema de este joven, hermano, eran las riquezas que estorbaban. Y a nosotros nos estorban tantas cosas en la vida, acercarnos más y más al Señor. Otra pregunta: ¿por qué la gente se siente atraída a ir al cielo? O a la idea de ir al cielo, más bien dicho. Porque aún aquellos que dicen no ser religiosos tienen ciertas creencias acerca del cielo. Saben que hay un cielo, simplemente al mirar para arriba saben que está el cielo. Entonces, en nuestra cultura se habla de religión, de Dios y de los mandamientos. Hay personas que saben los 10 mandamientos, ¿sí? Sin embargo, ir al cielo requiere algo más del conocimiento. Fíjense nada más, estamos en este tema, ¿verdad? Que ¿por qué hay tanta gente que quiere ir al cielo? Porque Dios creó en nosotros el sentimiento de que hay algo más allá de la vida. A veces llega este aparatito que tenemos aquí enfrente, a medio y ay, Señor, que traiga ni una duda que voy a ir al cielo. Porque la persona que no está segura de ir al cielo, aunque no te lo diga, voy a morir, ¿a dónde voy a ir? Entonces todas las respuestas las tenemos en la palabra de Dios. Estamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Y muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué aún aquella persona que no es religiosa, que no es cristiana, tiene esa pregunta o esa inquietud de estar en el cielo? ¿Sabe por qué? Porque fuimos diseñados para una vida eterna que comienza en el preciso momento de la muerte. Fuimos diseñados. Por eso la palabra de Dios dice, mas han pasado de muerte a vida. Ahí está llore la persona, y ahí es donde entra usted como creyente. Espérate, no ha muerto. Ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios dice. Es más, la vida comienza. Vida eterna. No se va a terminar nunca. Allá en el cielo. Aquí no. Allá en el cielo. Algunos lo ignoran, otros incluso rechazan la idea. ¿Verdad? ¿Quién ha venido para decirte que hay vida y que esto y que el otro? Y pues yo me defiendo y dije, pues casi nadie fue Jesucristo, el que fue crucificado y murió. Y dice la Escritura que fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y esa es la garantía. Si no crees en la Biblia, estás perdido. Si no crees en la palabra de Dios. Eso es lo que yo digo. Algunos ignoran, otros incluso rechazan la idea. Los ateos argumentan públicamente en contra de cualquier concepción del cielo o de la vida después de la muerte. El ateo no lo hace centrar en razón. ¿Por qué? Porque está centrado, hermanos, en lo que dice el científico liberal. No todos los científicos son liberales. Hay
que aclarar eso porque se puede malentender. Entonces, eso es lo que los ateos argumentan públicamente en contra de eso. Sin embargo, hay una inquietud dentro de cada uno de nosotros que nos lleva a meditar acerca del cielo una y otra vez. Por eso este joven, hermanos, que conocía los 10 mandamientos, que hasta por cierto le dijo que los había cumplido todos y realmente estaba diciendo una gran mentira. Usted sabe el contexto del joven rico, seguro. Un autor del Antiguo Testamento dijo que Dios ha puesto eternidad en el corazón humano. Eclesiastés capítulo 3, verso 11, para que lo busques en la Biblia, tú que estás viendo este video. Porque tenemos que tener bases bíblicas para estar apoyando este tema. Hay un problema, y hay muchos problemas acerca de la pregunta: ¿cómo ir al cielo? Y vamos a ver que hay muchos problemas en la humanidad, o sea, en el corazón de la persona, que impide para llegar al cielo, hasta la presencia de Dios. Otro escritor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y usted sabe de qué está hablando, de Jeremías capítulo 17, verso 9. Dice allí: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no nomás es engañoso, sino perverso, dice Jeremías. Y luego hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? Dios conoce mi corazón. Y yo debería de preocuparme porque Dios conoce mi corazón. Porque ni mi esposa conoce mi corazón. Eso debería de preocuparme yo, que Dios conoce mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que está ahí almacenado en mi corazón? Estamos hablando de quién. Estamos hablando cómo ir al cielo. ¿Cómo ir al cielo? Entonces la palabra de Dios nos dice, hermanos. Y estamos hablando de los escritores del Antiguo Testamento. Y Jeremías dice que es bien engañoso el corazón. El corazón puede tener buenos sentimientos. Esta semana y la semana pasada, malos sentimientos. Es traicionero y perverso, dice Jeremías. Entonces, según lo que leemos de Jeremías, dice que los que tienen un corazón malo son engañosos. Fíjense nada más sobre el contexto de lo que leímos. Los que tienen un corazón malo son engañosos y no les importa a quién van a lastimar. Fíjense nada más la gravedad. No se preocupan por hacer las cosas que son justas. La pregunta que yo hago a alguna persona que me conozco, que está viendo este video: ¿cómo puedes llegar tú al cielo? Mire, el Antiguo Testamento, muchos saben esto, el Antiguo Testamento quería una perfección, que siempre se ha enseñado que por los 10 mandamientos, la ley, nadie podría ser salvo. ¿Sí? ¿Cómo llegas al cielo? La respuesta es sencilla y a la vez muy seria: tienes que ser perfecto. No casi perfecto, tienes que ser completamente perfecto. Esto significa que no puedes tener un día malo, ni un momento de debilidad, nunca. Fíjese nada más. ¿Y por qué? Porque es la razón. Volviendo al Antiguo Testamento, cuando se identificó Dios con su pueblo, dice: yo soy Jehová tu Dios. Dice: yo soy santo, yo soy celoso. Y todas las cosas que usted ya sabe también. La razón es porque Dios vive en el cielo también. Y déjeme decirle, este cuerpo está inmundo. Aunque Dios ya me perdonó, la sangre de Jesucristo limpió mis pecados. Pero aún este cuerpo está corrupto.
no puede entrar al cielo. Lo cual quiero decir que el punto es este, que ningún ser humano puede llegar al cielo lleno de pecados, practicando el pecado. Dios ya nos perdonó los pecados. Allá en el cielo, hermanos, no se puede contaminar nada. La razón es porque Dios vive en el cielo y Él es completamente puro y santo. No podemos entrar a su presencia a menos que nosotros seamos puros también. Un solo pecado en nuestro corazón representa oscuridad, y la oscuridad no tiene cabida en el cielo. Pero aquí hay algo que usted ya sabe también. Y yo sé que tú estás viendo este video y tú puedes decir, ninguna persona puede ser perfecta. Y estás en lo cierto, la Biblia lo dice. Pero este es un ejemplo de centrarnos en lo que tratamos de comunicar y enseñar. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 10, dice que no hay justo, no hay uno solo justo, no, ni siquiera uno. Dice Romanos. Y los versículos del 10 al 18 reflejan una comprensión de la naturaleza humana. Todas las personas en su estado natural son pecadoras. Si usted en el hogar lee el verso de Romanos capítulo 3, versos 10 al 18, se dará cuenta que es lo que dice la Biblia. Y el verso 18 dice, no hay temor de Dios. O sea que en el tiempo que se escribió eso, en los tiempos de Pablo, hermanos, dice la Biblia que no había temor de Dios. Y es lo que está pasando en la actualidad con personas que están a cargo de cada nación, de puestos políticos, y no nomás de los puestos políticos de esas personas, sino de muchas personas que no hay temor de Dios. No hay temor. Dios ha tenido misericordia hasta ahorita, y Dios tiene control de todas las cosas, porque todo tiene su tiempo, dice la Escritura. No hay temor de Dios. ¿Por qué continúa la deplorable condición de la humanidad? ¿Por qué continúa? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si hubiera sentido el temor de Dios, habrían buscado la reconciliación y la paz en el tiempo de Pablo. Con el temor de Jehová, hermanos, los hombres se apartan del mal. Ya hablando del temor reverente a Dios, porque nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos prohíbe que nosotros cometamos o hagamos. Pero cuando la persona tiene temor de Dios, se aparta, hermanos, del mal. Y vi una base bíblica en Proverbios capítulo 16, verso 6, donde dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Fíjense nada más, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hermanos, hermanas, no más estás cometiendo pecado. Dios tiene misericordia de ti si tú te arrepientes. ¿Ve? Dicen muchas personas que tienen el don de exhortación, pero tal vez las personas que tienen ese don de exhortación, muchas personas se pudieran dar cuenta que no tiene ese don de exhortación, porque el don de exhortación no es para juzgar y hacer quedar mal al hermano, y hacerle ver su vida y que está viviendo, sino todo lo contrario, compartir el amor de Dios, compartir el temor de Dios. Porque Proverbios capítulo 16, verso 6 lo dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Fíjese nada más. Pero ¿qué es lo que pasa? Es como, por ejemplo, le tiran un piedrazo y sí, lo esquiva todo. Que bueno, reflejos tiene. Es bueno eso. Pero ya, hermanos, a veces no voy a generalizar, es decir, no voy a decir que todos. Pero muchas personas agarran un texto para sacarlo fuera de su contexto, es decir, a nuestro favor. Porque, ¿qué dice el proverbista también, capítulo 3, verso 7? No seas sabio en tu propia opinión.
Teme a Jehová y apártate del mal. Vas a ser más sabio y más inteligente si te apartas del mal. Y si yo explicara qué es el mal, pues nos llevaríamos más tiempo, pero ustedes saben cuál es el mal. ¿Sí? Fíjese lo que dice el proverbista en el capítulo 9, verso 10. Si no es el que estoy citando, con toda libertad díganme. El temor de Jehová es hacer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice, aborrezco. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Son palabras, hermanos, que muchas personas no conocen. Me voy a atrever a decirlo porque es cierto. Muchas personas no conocen lo que estamos leyendo, que es de la palabra de Dios. Por eso yo le digo a la persona que está viendo el video que tenga su Biblia abierta para que busque rápidamente el texto y mire que estamos hablando lo que dice la palabra. Estamos hablando cómo ir al cielo. ¿Cómo ir al cielo? Las buenas nuevas, hermanos. Ahora vamos a ver las buenas nuevas. Jesús hizo un camino. No sé si lo presente para hacerte puro y para que puedas vivir en el cielo por la eternidad. Y solo tienes que aceptar el regalo de Dios. El regalo de Dios. Pídele a Jesús que entre a tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Déjalos atrás y confía en Él. Él es el único camino al cielo, Jesucristo. ¿Por qué digo eso? Porque Jesucristo mismo dijo esas palabras. Si tú no las conoces. Y nuevamente digo, si tienes Biblia, ábrela en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10 y 11. Hay alguien que no quiere que tú obtengas la vida eterna. Hay alguien que no quiere que tú vengas al conocimiento de la palabra de Dios. Hay alguien que no quiere que recibas a Cristo como tu Salvador. Y ese es lo que dice Juan capítulo 10, verso del 10 al 11. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón, hermanos. Él quiere robar lo que le pertenece al Señor. Porque Dios nos dio la vida, Dios nos dio el Espíritu, Dios nos dio todo. Pero el ladrón viene para hurtar y matar y destruir. Es el que dice, no creas en Jesús. ¿Desde cuándo metió ahí las patas del huerto del Edén? Pero dice Jesús, el ladrón vino a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan poquita, a medias, ¿no? Dice en abundancia. Es decir, por toda una eternidad. No va a haber sufrimiento, no va a haber nada, no va a haber más muerte. Es lo que trata de decir este texto. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Fíjense nomás, el buen pastor dio su vida. Así es que no pongan la mirada en el pastor. Quizás estén viendo este video las personas que vinieron aquí a componer el aire. Vino un varón y una mujer. Y me estaba platicando de una mala experiencia que tuvo en la iglesia. Y le dije, no pongas los ojos en el pastor, en el líder, ni en nadie. Pon los ojos en Cristo. Pon los ojos en Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y puso de ejemplo el pastor asalariado. ¿Qué es lo que se trataba de lo que estaba diciendo la señora, la persona? Y el pastor asalariado ve ver que el lobo, el ladrón, viene y se las arrebata. ¿Por qué? Porque el buen pastor debe de predicar lo que dice la Biblia. Pero si predica acerca del arrepentimiento y del pecado, lo corren de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se atreve a predicar porque pierde el salario. Primera de Timoteo capítulo 3.
Dice ahí que el que desea obispado, buena obra desea. El que desea ser obispado, el que desea ser pastor, no va a tener su grupo selectivo. Tiene que desear buena obra, en general. Es lo que trata ese texto, pero no estaba en el tema pero va como quiera con el tema, porque se trata del buen pastor. Pero hay algo muy importante para ir al cielo, porque el tema sigue resonando, ¿cómo ir al cielo? Jesucristo dijo otras palabras muy importantes que no se necesita tanto seminario para comprender estas palabras. Claro que lo dice en un sentido figurativo, es decir, ejemplos, pero usted ya sabe quiénes son las ovejas. Dice aquí, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué voz estoy escuchando? La voz de mi esposa, la voz de mi esposo, la voz engañosa, lo que dicen por allá por afuera. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Me imagino yo, ¿verdad? Yo no me crié en el rancho, pero me imagino que el pastor que cuida las ovejas allá en el llano, allá, yo creo que conocen al pastor. Yo creo que si él camina para allá, ahí van detrás todo el ganado, porque confían en el cuidador del pastor. A veces he hecho a volar mi imaginación, porque yo no conozco muchas cosas. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Para ir al reino del Señor, no vamos a seguir al Señor nada más un mes, 2 meses, un año. No, todo el tiempo. Dice, y como le siguen, dice, y yo les doy vida eterna. Me imagino que el pastor, hermano, secular, también trata a las ovejas que le da la agua, le da el alimento, las trata con cariño, y por eso le sigue. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en nuestras vidas? Una enfermedad nos curó, claro. Usó la intervención del cirujano, del doctor, de la ciencia, pero Dios está ahí. Porque donde no puede llegar la medicina, ¿qué dice el doctor? Solo un milagro de Dios, yo no puedo hacer nada, ya se acabó todo mi recurso. Porque Dios llega, hermanos, donde no llega la medicina. Ese es el poder de Dios. Pero nos hizo saber que Él está usando un medio. Pero cuando llegamos a desesperarnos, nos hace saber que ya se acabaron los recursos para que tengamos más fe en Él y obedezcamos a Él y oigamos su voz. Por eso es que a veces llega la medicina donde más se necesita. No todo el tiempo sucede así. Podríamos decir por qué. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Si Dios te da la vida eterna, no vas a perder la vida eterna, no te faltará. Dice, y no perecerá. Y otras palabras bien importantes, donde ahí el mugroso entra ahí a tu pensamiento y a tu corazón y decirte, no es cierto, Cristo no puede darte la vida eterna. Pero ¿qué es lo que quiere el mugroso? Llevarte al lugar donde es una eternidad también, pero ahí es un sufrimiento. Fíjate nada más. Por eso dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, sobre este tema, yo te quiero preguntar algo. Tú que estás viendo este video allí frente, ¿estás listo para recibir a Jesús y asegurar que pasarás la eternidad en el cielo? Volviendo al joven rico, cuando llegó le dijo, maestro bueno. Maestro bueno. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cómo me has llamado? Repite, maestro bueno. Dice, no hay ninguno bueno, solamente uno, y ese es Dios.
le dijo al joven que no entendió, le dijo, pues aquí estás viendo quién es bueno, solo Dios que yo soy, que tú no me reconoces. Pero si tú vendes todo eso y se lo das a las cosas de él, nada te va a faltar conmigo. Nada te va a faltar. ¿El joven qué hizo? Sí, Señor, ahorita. Ahí es donde lo agarró en mentiras. Amarás a tu prójimo como a tu hijo. No quiso vender todo y dárselos a los necesitados. Pero nosotros no nos está diciendo que hagamos eso. No va a vender el automóvil y la casa para ayudar a su vecino. Lo que Dios quiere de nosotros es que le entreguemos nuestro corazón, que nos esforcemos a obedecer lo que ya aprendimos. El joven rico le volvió la espalda, hermanos, y se fue. Rico, pero más pobre todavía. Se fue el rico siendo rico, pero a la vez pobre. Porque las riquezas están en los reinos de Dios. Esto se va a acabar, la casa bonita, las televisiones, el buen carro, es temporal. Cuando Cristo Jesús venga, como dice la Escritura, que no va a pisar tierra. Cuando Cristo Jesús venga, dice que la trompeta sonará y aparecerá el Señor en unas nubes por su iglesia, por aquellas ovejas que oyeron su voz y les siguieron. No sé si ya me pasé. Pero punto número 1. El propósito de Dios es la paz y la vida. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos cuando estaban todos convocados porque lo habían arrestado y todo, y se aparece cuando están reunidos allí? Y dijo, la paz os dejo, la paz os doy, yo no doy la paz como el mundo la da. La paz. Dios te ama y quieres que experimentes la paz y la vida eterna. La Biblia lo dice claramente. La palabra de Dios dice que solamente esa paz se obtiene a través de Jesucristo. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 5, verso 1 dice allí. Dice que solamente la paz se obtiene a través de Jesucristo. Y déjenme decirle, hermanos, ya para finalizar, pero bueno, voy a hacer rápidamente ver los puntos, aunque no los expliques, pero sé que se van a entender. Cómo llegar al cielo es el propósito de Dios, es la paz y la vida eterna. Segundo punto, el problema de nuestra separación de Dios impide llegar al cielo. El problema de nuestra separación. Dios nos creó a imagen y semejanza, nos dio una voluntad y libertad de elegir. Nosotros elegimos desobedecer a Dios y seguir nuestros propios deseos. Esto es lo que se llama el pecado, y el pecado nos separa de Dios. Fíjese nada más. Pero Dios quiere regalarte la vida eterna. ¿Sí? Quiere regalarte la vida eterna si tú te arrepientes. Porque dice la Escritura en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Mas el regalo, es decir, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, solo a través de Cristo Jesús. Fíjense nada más, tantos textos que hay. Tercer punto, usted ha viajado, yo no he viajado mucho, pero seguramente que a mí aquí yendo para allá ¿qué es? Hay un puente allá por Bethlehem, para allá, que cruza uno larguísimo. Se me hizo largo, yo nunca he salido. Y dicen que hay puentes larguísimos, que si no hubiera ese puente, no puedes cruzar para aquel lado. Dice nada más. Entonces, para llegar al cielo, hermanos, el puente de Dios fue la cruz del Calvario. Es decir, que Dios hizo un puente a través de su Hijo para que llegaras al cielo. Fíjese nada más.
Es lo que dice. Cuarto punto. La respuesta es recibir a Cristo. La respuesta para llegar al cielo es recibir a Cristo. La Biblia dice que más a todos los que le recibieron, les dio potestad. Mira, ten este boleto, con este boleto puedes entrar. Cuando usted va a viajar, me acuerdo en los tiempos que antes le daban un boletito. Y si no traía el boletito, lo bajaban ahí luego. Así es que un boletito. Es decir, que aquel que le recibe a Dios, el boletito es ser hijo de Dios. Porque dice, más a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. La Biblia es lo que dice. Pero hay tantas cosas que pudiéramos enumerar, hermano, y me gustaría, pero rápidamente lo estoy haciendo. Yo sé que usted ya conoce la Biblia. No sé si la persona que está ahí la conoce. Pero Romanos capítulo 10, verso 9 dice, ¿verdad? Que si confesares con tu boca. Es decir, que yo tengo que decir, Señor Dios, perdóname, sé que soy pecador, pero me arrepiento. Te recibo y ahora soy un hijo tuyo. O sea, que me has perdonado. Es algo que quisiera transmitirle a la persona, ¿verdad?, que nos está viendo. Y hacer una pregunta. ¿De qué lado estás? ¿Del destructor? ¿O estás al lado de lo que dice Cristo? ¿De qué lado estás? ¿Con Cristo o sin Él? Pero fíjate nada más. Fíjate nada más cómo puedes tú aceptar a Cristo en tu vida. Admite tu necesidad. Di, soy pecador. Decide en tu corazón apartarte de tus pecados. Es decir, arrepiéntete. Estoy dando unos pasos según la Biblia para que Dios te perdone y tú recibas a Cristo y puedas ir al reino de Dios. Cree en Jesucristo, que murió por ti en la cruz y resucitó de la muerte. Es decir, sé salvo por la fe en Jesucristo. Ora a Dios con tus propias palabras, invítalo a Jesucristo a controlar la vida tuya por medio del Espíritu Santo. Recíbelo como Señor y Salvador. No lo recibas como una religión. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Porque déjame decirte, muchas personas, quizás en este video, muchas personas que me están viendo hicieron eso. Se bautizaron y dijeron, tomaron el bautizo como que Dios los perdonó y les limpió de todo pecado, ya no tienen que hacer nada. Y el bautizo simplemente es una obediencia a Dios. ¿Sí? No está en el tema, pero tengo que explicar esto. Es una obediencia más a Dios, es un testimonio a Dios. Muchas personas se bautizan y se alejan, en vez de acercarse más a Dios, se alejan de Dios. Y es el mal testimonio que la persona hace. Y por eso es que muchas personas no entienden aún dentro del cristianismo y dicen, ¿cómo si se supone que iba a estar más cerca si una vida más espiritual? Y no lo voy a decir. Por eso es que estas palabras tú puedes decir en oración, tú las puedes decir así: querido Dios, sé que soy un pecador y te pido perdón. Creo en Jesucristo, creo que Jesucristo es tu Hijo, creo que Él murió por mis pecados y que tú resucitaste. Quiero confiar en Él como mi Salvador y seguidor, como Señor de este día de en adelante. Guía mi vida, ayúdame a hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y luego dices, amén. Si tú hiciste esta oración o estas palabras que yo repetí, déjame decirte que ya tienes la vida eterna. Si de veras la hiciste, si de veras te arrepentiste, y entonces sí vas a ir al cielo. Pero si negaste a Jesucristo, déjame decirte que la mala noticia, no vas a llegar al cielo. Que Dios te bendiga y espero que haya sido de beneficio este mensaje. Vamos a orar y así nos despedimos de este servicio. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, gracias te damos por tu mensaje, por tu palabra, Señor.
Que como siempre he dicho, Señor Padre, hemos pasado tantas veces por estas escrituras, tal vez se nos pasó por alto algún detalle, algo que nos quisiste enseñar desde un principio, Señor. Admitimos, Padre Dios, que seguimos pecando, no de la manera en que vivíamos antes, pero sí en amor, sí en obediencia, sí relacionado con todo lo espiritual. Perdónanos, Padre Dios, ayúdanos, síguenos, Padre Dios, moldeando como ese alfarero, Padre Santo, que quita toda impureza del barro, Señor Dios, y lo transforma como una bella vasija. Así, Padre Dios, límpianos, Padre Dios, con tu Santo Espíritu, para ser de bendición, Señor, en donde quiera que estemos. En nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos.